Señores y señoritas estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase virtual de lengua y literatura. En esta clase vamos a hablar sobre la novela, su estructura y elementos. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de las novelas. Según el orden cronológico, la novela se clasifica o tiene un orden lineal. Son aquellas novelas que llevan un orden lógico, es decir, pasado, presente y futuro. También el tipo de novela retrospectivo, que es cuando se vuelve al pasado estando en el presente. Y la novela de anticipación, que es donde se cuenta lo que supuestamente sucederá en el futuro. Bueno, vamos a hablar sobre el narrador. El narrador, tenemos dos tipos de narradores, el narrador externo y el narrador interno. El narrador externo cuenta la historia desde afuera. Ese es aquel narrador que, sin formar parte de la trama, no es un personaje de la historia. Este narrador, a su vez, puede representar dos tipos. Narrador omnisciente, que es aquel que sabe todo acerca de sus personajes, de su psicología y de sus relaciones con los demás. El narrador observador, en cambio, se limita a contar lo que hacen los personajes. En cuanto al narrador interno, es aquel narrador que cuenta la historia desde adentro, forma parte de la trama que se narra. Existen dos clases de este narrador: el narrador protagonista, que es el que narra su propia vida en primera persona, y el narrador personaje secundario, que es aquel que no es protagonista de la historia, pero la cuenta en primera persona, poniendo énfasis en la forma en que vive y le afecta la propia trama. Ahora, vamos a hablar de la novela de suspenso o terror. Este tipo de novela, su finalidad es transmitir situaciones que pueden ir desde el suspenso hasta el pánico a través de las situaciones de sus personajes. El clímax o momento culminante de la acción se logra cuando el uso de determinados recursos lingüísticos y estructurales, como largas descripciones de las situaciones, uso exagerado de adjetivos, mezcla de oraciones cortas, uso de signos de puntuación como los puntos suspensivos. Además, es fundamental la organización de los párrafos y las frases, cuyo objetivo es la transmisión de miedo al lector. En cambio, en la novela de aventuras, la narración de este tipo de novelas es rápida, y para su desarrollo es fundamental el personaje protagonista, que será el centro de toda la trama por su espíritu aventurero. Equivale todo tipo de peligros. Participa en viajes arriesgados, se enfrenta a los más diversos y malvados personajes y sobrevivirá a todas sus aventuras con su astucia e ingenio. Por ejemplo, tenemos aquí una novela que es La Tarta Voladora. En la novela sentimental, en cambio, este tipo de novelas se caracteriza por expresar de manera directa los sentimientos de los protagonistas, como amor, celos, desamor, frustración, tristeza, alegría, pasión. Lo importante no es la acción, sino cómo interiorizan los personajes, lo que sucede. Casi siempre después de muchos sucesos aparece el final feliz como resolución del conflicto que se plantea en la novela. Ahora vamos a ver las diferencias entre novela y cuento, según el lugar, acontecimiento, personaje y narrador. En la novela, según el lugar, se presentan espacios muy bien caracterizados. En el cuento es descrito en forma muy breve. Según los acontecimientos, la novela es un texto de varios hechos separados, están ligados por un tema que sirve de eje para la obra. En cambio, en el cuento, un solo acontecimiento se presenta en 3 etapas básicas. De acuerdo a los personajes, en la novela tenemos los protagonistas que están bien descritos y pueden cambiar en la misma trama.
En cambio, en el cuento hay pocos personajes y son superficialmente retratados como modelos. De acuerdo al narrador o conforme al narrador, en la novela pueden mezclar narradores objetivos y subjetivos. Los diálogos son más extensos. En cambio, en el cuento es usualmente objetivo y los diálogos son cortos.